Tenía la altura de un rey, el favor del pueblo, y lo más importante, tenía la unción de Dios. Estaba destinado a la gloria, pero murió en la desesperación abandonado y suicida. ¿Cómo se pierde todo? ¿Qué tal? Soy el padre Daniel. Hoy vamos a abrir las páginas de la Sagrada Escritura para explorar una de las historias más aleccionadoras y trágicas de todo el Antiguo Testamento. La historia del primer rey de Israel. La historia de Saúl. Cuando pensamos en los grandes pecadores de la Biblia, a menudo nuestra mente salta a figuras como David con su adulterio y asesinato o a Salomón con su idolatría. Pero los pecados de Saúl fueron diferentes, fueron más sutiles, más silenciosos, y precisamente por eso son infinitamente más peligrosos para nosotros, porque son los pecados que se disfrazan de buenas intenciones. Son los pecados del casi pero no, de la obediencia parcial, del miedo a la opinión de los demás por encima del temor de Dios. La vida de Saúl es un espejo en el que debemos mirarnos con valentía. Nos obliga a preguntarnos, ¿realmente obedezco a Dios o solo cumplo con las partes de su voluntad que me convienen? ¿Busco su gloria o la mía propia? Quédense conmigo, porque en la caída de este rey encontraremos una advertencia solemne y una profunda lección sobre el corazón de Dios y el nuestro. Para entender a Saúl, primero debemos entender el deseo que lo creó. Durante siglos Israel no tuvo un rey humano. Su único rey era Dios mismo, Yahvé. Y él gobernaba a través de líderes carismáticos llamados jueces, como Gedeón, Débora y Sansón. Pero el pueblo, mirando a las naciones paganas que los rodeaban, empezó a sentir envidia. Veían sus reyes, sus ejércitos, su poder centralizado, y sintieron que les faltaba algo. Los ancianos de Israel fueron ante el anciano profeta Samuel y le hicieron una petición que le rompió el corazón a él y ofendió a Dios. Danos un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones. Esta petición era un rechazo. Samuel se sintió rechazado, pero Dios le dijo, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí para que no reines sobre ellos. Querían un rey que pudieran ver, un hombre que los liderara en la batalla, en lugar de confiar en el rey invisible, que los había sacado de Egipto y les había dado la tierra. A pesar de la ofensa, Dios, en su soberanía, accede a su petición, no sin antes advertirles de las consecuencias. Un rey les quitaría a sus hijos para la guerra, sus hijas para ser perfumistas, sus mejores campos, y los haría sus siervos. Aún así, el pueblo insistió, y así comienza la búsqueda del hombre que se sentaría en el trono. Y la elección de Dios recae sobre un personaje inesperado, un joven llamado Saúl, de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel. La Biblia nos lo presenta con grandes cualidades. Era alto, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, era de buena familia, y era humilde. La historia de su llamado es casi cómica en su sencillez. Las asnas de su padre se habían perdido, y Saúl sale con un siervo a buscarlas. Después de buscar por días sin éxito, están a punto de rendirse, cuando el siervo sugiere consultar a un vidente que vivía en una ciudad cercana. Ese vidente no era otro que el profeta Samuel. Dios ya le había revelado a Samuel que ese día conocería al futuro rey de Israel. Cuando Samuel ve a Saúl, Dios le dice, «He aquí el hombre del cual te hablé, éste gobernará a mi pueblo». Imaginen la sorpresa de Saúl. Él está buscando unos animales perdidos, y de repente el profeta más venerado de Israel lo invita a un banquete de honor y le dice que todo lo que es precioso en Israel es para él. Saúl, en su humildad inicial, responde, ¿no soy yo benjamita de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Samuel lo unge en privado y luego lo presenta públicamente al pueblo. E incluso en ese momento, la timidez de Saúl es evidente. Cuando lo buscan para proclamarlo rey, no lo encuentran. ¿Dónde estaba? Se había escondido entre el equipaje. Este es el hombre que Dios eligió. No un guerrero arrogante, no un político ambicioso, un joven alto, apuesto, pero lleno de una humildad y una timidez genuinas. Tenía todo para ser un gran rey, dependiente de Dios y amado por el pueblo. Y al principio lo fue. Guiado por el Espíritu de Dios, consiguió una victoria militar aplastante contra los amonitas y unificó al pueblo. Parecía el comienzo de una era dorada, pero el poder y la presión que conlleva comenzaron a revelar las grietas en su carácter. Y aquí llegamos a su primer pecado fatal. Un pecado que no parece tan grave a primera vista, pero que revela una profunda falta de fe y un terrible orgullo.
Los filisteos, los enemigos acérrimos de Israel, se reúnen para la guerra con un ejército masivo, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. El pánico se apodera de los israelitas. Empiezan a esconderse en cuevas y a desertar. Saúl está en Gilgal con un ejército tembloroso, esperando a Samuel, quien le había dicho que esperara 7 días para que él viniera a ofrecer el sacrificio a Dios antes de la batalla. Pero pasan los 7 días y Samuel no llega. Saúl ve que el pueblo se le desbanda, siente la presión, siente que tiene que hacer algo, y entonces toma una decisión fatal. Él, que no era sacerdote, que no tenía la autoridad para hacerlo, decide ofrecer él mismo el holocausto. En el preciso instante en que termina de ofrecer el sacrificio aparece Samuel, y le pregunta, ¿qué has hecho? La excusa de Saúl es la excusa de todos los que desobedecen por buenas razones. Dijo, vi que el pueblo se me desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Me esforcé. En otras palabras, la situación era desesperada, sentí que tenía que tomar el control. No confió en la promesa de Dios a través de su profeta, su fe flaqueó bajo la presión. Su acto no fue de piedad, sino de impaciencia y usurpación. Quiso forzar la mano de Dios, controlar lo incontrolable. La respuesta de Samuel es escalofriante. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. El primer golpe ha sido dado. Saúl ha demostrado que en el momento de la prueba confía más en sus propias acciones que en la palabra de Dios. Pero Dios, en su misericordia, le da una segunda oportunidad. Le da una orden muy específica a través de Samuel, una orden de juicio divino contra los amalecitas. Un pueblo que había atacado a Israel de forma traicionera cuando salían de Egipto. La orden es de una severidad total. Ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres y mujeres, niños y hasta los de pecho, vacas y ovejas, camellos y asnos. Era un acto de justicia divina, un anatema, donde todo debía ser consagrado a la destrucción como un juicio de Dios. Saúl obedece, pero solo parcialmente. Derrota a los amalecitas, pero perdona la vida al rey Agag, y perdona lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, para sacrificarlo a Jehová tu Dios en Gilgal. De nuevo, a primera vista parece una decisión piadosa. ¿Qué hay de malo en perdonar a un rey y guardar los mejores animales para ofrecérselos a Dios? Pero la obediencia a medias es desobediencia total. Dios no había pedido un buen sacrificio, había pedido una obediencia perfecta. Cuando Samuel va a encontrar a Saúl, Saúl lo saluda con una alegría falsa. Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le responde con una pregunta irónica y devastadora. Pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo? Atrapado, Saúl vuelve a poner excusas. Primero le echa la culpa al pueblo. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Luego lo disfraza de piedad para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Y es aquí donde Samuel pronuncia una de las frases más importantes de todo el Antiguo Testamento. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Este es el rechazo final. El pecado de Saúl no fue la crueldad ni la lujuria. Su pecado fue la rebelión, la obstinación. Fue creer que su plan era mejor que el de Dios. Fue querer mejorar la orden divina, darle su propio toque, hacer las cosas a su manera. Y en ese acto de sutil orgullo, Dios vio la raíz de la idolatría, ponerse a uno mismo en el lugar de Dios. A partir de este momento, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y la vida de Saúl se convierte en una espiral descendente de celos, paranoia y locura. Y el objeto de sus celos es el joven que Dios ha elegido para reemplazarlo, David. Cuando David mata a Goliat, las mujeres de Israel cantan, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y esta alabanza enciende una envidia asesina en el corazón de Saúl.
Pasa el resto de su vida obsesionado con matar a David, al ungido de Dios, al hombre que representaba la bendición que él había perdido. Lo persigue por los desiertos, intenta clavarlo en la pared con una lanza, masacra a los sacerdotes de Nob solo por ayudar a David. El rey que comenzó con tanta humildad se ha convertido en un tirano consumido por el miedo y el odio, y esto nos lleva a su noche final, la noche más oscura de su alma. Los filisteos se han reunido de nuevo para la guerra, más fuertes que nunca. Saúl ve su campamento y tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Consulta a Dios, pero Dios ya no le responde, ni por sueños ni por profetas. El silencio de Dios es total, y en su desesperación absoluta, Saúl comete su último y más terrible pecado. Él, que en sus primeros años había expulsado a los adivinos y hechiceros de Israel, se disfraza y va en la noche a consultar a una bruja en Endor. Le pide que le haga subir el espíritu del profeta Samuel desde la muerte. Es el acto final de un hombre que ha rechazado al Dios vivo y ahora busca respuestas entre los muertos. Una práctica prohibida y abominable para Dios. El espíritu de Samuel aparece y su mensaje no ofrece consuelo, solo juicio. ¿Por qué me has inquietado? Jehová ha rasgado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Saúl se derrumba lleno de terror. Sabe que su fin ha llegado. Al día siguiente, en la batalla del monte Gilboa, el ejército de Israel es masacrado. Sus hijos, incluyendo al valiente Jonatán, mueren. Saúl, gravemente herido por los arqueros, para no ser capturado y torturado por los filisteos, le pide a su escudero que lo mate. Cuando el escudero se niega, Saúl toma su propia espada y se echa sobre ella. El primer rey de Israel muere por su propia mano, en el campo de la derrota. Y aquí llegamos al clímax, a la lección que resuena a través de los siglos. ¿Cuál fue en el fondo el pecado que destruyó a Saúl? No fue un solo acto, fue un patrón del corazón. El pecado de Saúl fue el miedo al hombre por encima del temor de Dios. Su primera desobediencia fue porque temió al pueblo que se desbandaba. Su segunda desobediencia fue porque temió al pueblo y quiso quedar bien con ellos perdonando lo mejor del botín. Su obsesión con David nació del miedo a perder la aprobación del pueblo. Su vida entera se convirtió en una reacción a las presiones externas. En lugar de una respuesta a la voluntad interna de Dios, buscó la gloria de los hombres y por eso perdió la gloria de Dios. Quiso asegurar su reino con sus propias manos y por eso el reino le fue arrebatado. Su tragedia es la tragedia de querer parecer piadoso sin ser obediente. Es la tragedia de valorar más la apariencia que la sustancia, más el aplauso que la conciencia tranquila. En conclusión, la historia de Saúl es oscura, es triste, pero es un regalo para nosotros, es una advertencia solemne. Nos enseña que Dios no busca personas perfectas, Él busca corazones obedientes. Nos enseña que la verdadera fuerza no está en nuestra altura, ni en nuestro poder, ni en nuestra popularidad, sino en nuestra capacidad de decir, hágase tu voluntad, y confiar en Él, especialmente cuando no entendemos, cuando tenemos miedo, cuando la presión es insoportable. Saúl nos muestra que la desobediencia, incluso la que parece pequeña o bien intencionada, es un veneno que corroe el alma. Nos enseña que la envidia es un cáncer que nos consume desde dentro, y nos enseña que un corazón que no se arrepiente con sinceridad, que solo busca salvar las apariencias, está destinado a la soledad y la desesperación. Que la caída de este rey nos sirva de lección, que podamos examinar nuestros propios corazones y arrancar de raíz cualquier traza de obediencia parcial, cualquier miedo a la opinión de los demás que nos impida seguir a Cristo con todo nuestro ser. Porque al final solo hay un rey cuyo reino no tendrá fin, y solo sirviéndole a Él con un corazón indiviso encontraremos la verdadera paz. Si la trágica historia del rey Saúl te ha hecho reflexionar sobre la importancia de la obediencia, no querrás perderte el video que aparece ahora en pantalla sobre la vida del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, que también cayó, pero supo levantarse.